Vamos a hablar en Éxodo 20, libro de Éxodo 27. Éxodo 27. Éxodo 27, versículo 20, 21, 25. Éxodo 27, 20, 21. 20 y 21. Vamos a ver. 27. El 20:27. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. La pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y vamos a leer Zacarías 4, 11 al 14. Zacarías 4, 11, 14. Leamos juntos. Zacarías 4, versículo 11, 14. Hablé más y le dije, ¿qué significa estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significa las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierte de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de la tierra. Vamos a Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, versículo 3, 4. Vamos a ver al 6, porque ahora hay tiempo. 4, 5 y 6. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y todavía vamos a leer Éxodo 25, 6. Libro de Éxodo 25, 6. Y vamos a ver qué son esos olivos, qué es aceite,
que son los candelabros, 25, 6. Aceite para el umbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Amén. ¿Qué es el olivo? ¿Qué es el candelabro? ¿Qué son estos elementos que habla el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis? ¿Qué significa esto? Sabemos que cuando Moisés construyó el tabernáculo, la casa de Dios, para que Dios, su presencia, morara en el tabernáculo, dijo a Moisés que hiciera un candelabro y que ese candelabro tenía que estar encendido todo el tiempo para que alumbrara el lugar santo, la casa de Dios. Y ese lugar tenía que estar alumbrado, dice, perpetuamente, que tenía que estar iluminado todo el tiempo. Y recuerda que la casa, el tabernáculo del Señor, la casa del Señor, ahí había oro, plata, bronce, madera, todo tipo de material preciosa. Pero el que se encargaba de alumbrar en el tabernáculo de reunión, la casa de Dios, donde se congregaba el pueblo, cada sabbat y cada fiesta, tenía que permanecer ese candelabro encendido. Y para que ese candelabro estuviese encendido, lo tenían que sustentar con el aceite del olivo. En otra palabra, el candelabro solo no podía dar luz, tenía que ponerse el aceite, porque el aceite era como el combustible para que pudiera producir luz. Amén. Porque la llama, a través de la llama, traía luz. Es como hoy en día tenemos la luz eléctrica, pero el bombillo solo no puede dar luz si no es a través de la energía. Igualmente la lámpara del candelabro no podían alumbrar por sí misma si le faltaba el aceite. Y había dos tipos de aceite. Y los dos tipos de aceite se sacaban del olivo. Entonces el olivo era el combustible para que las lámparas permanecieran encendidas. ¿Y qué pasaba si ese aceite se escaseaba? O no aseguraban el aceite en el templo. No habría luz en el tabernáculo. Y recuerda que Dios habita en luz, no habita en tinieblas. Quiero decirte por qué razón yo estoy en contra de esas iglesias donde hace sus diversiones en los altares, donde hace sus presentaciones, donde hay humo y donde hay oscuridad. Porque en oscuridad Dios no habita. Quien le gusta vivir en oscuridad y en tinieblas es Satanás. Entre menos luz hay, Satanás le encanta. Y hoy en día hay tantas iglesias que ponen un ambiente oscuro. Y quiero decirles que en la casa del Señor tiene que haber luz. Amén. No tenemos que alabar a Dios en tinieblas. No tenemos que alabar a Dios en la oscuridad. Porque nuestro Dios es un Dios de luz y no de tinieblas. El que le gusta que le adoren en tinieblas es Satanás. Por eso en los músicos mundanos, en los clubes sociales nocturnos, siempre apagan las luces y ponen un ambiente tenebroso, porque allí está gobernando el espíritu del diablo, el espíritu del demonio, el espíritu de la oscuridad. Porque a los espíritus les gusta vivir en oscuridad, no les gusta la luz. Amén. Por eso el murciélago es un animal inmundo, es un animal feo. Cuando tú ves un murciélago, un vampiro, siempre le gusta vivir en la oscuridad, le molesta la claridad del día, le gusta andar por las noches, porque es un animal inmundo.
que fue criado para vivir en la oscuridad y es tan feo. Por eso que todas las cosas que Satanás hace, las hace en oscuridad, lo hace en secreto. Y toda la gente que vive y vive en tinieblas, le gusta la oscuridad. Mi querido hermano, si hay esos tipos de iglesia donde tienen que crear un ambiente oscuro, porque así trae mejor los sentimientos, lleva a la gente a la emoción y a los sentimientos, quiero decirle que eso no es de Dios. Yo quiero exhortar a las iglesias y a cualquier iglesia, sea de la sana doctrina o no sea de la sana doctrina, y si es de la sana doctrina, quiero decir, amado hermano pastor, ponga luz en su iglesia, ponga lámpara en su iglesia, como en el tabernáculo, que había la luz permanente, porque Dios es Dios de luz y no de tinieblas. Y tenga mucho cuidado, mi hermano, esas iglesias que quieren vivir fiel a la palabra de Dios, quieren vivir fiel a Dios. Cuidado con esos ambientitos, esas copias de esas iglesias mundanas, donde lo que quieren mostrar es sentimientos, emociones, a través de apagar las luces y vivir en luz y en tinieblas, las dos cosas a la vez. No, tenemos que ser así alumbrado el lugar del Señor. Porque hoy en día nos podemos desviar también. Igual con la música. Igual si hemos empezado a adorar a Dios en espíritu y en verdad con la música y con nuestras voces, alabemos y sigamos alabando y tengamos cuidado que el mundo no entre a la iglesia, porque ya ha entrado a la iglesia. Porque los pastores hemos permitido que el mundo entre a la iglesia a través de la música y a través de cada uno de los que vienen convertidos, que han venido del mundo y les gusta diferentes tipos y estilos de música, metálica, rock, rap, músicas que se ha adorado a Satanás en oscuridad. Cuidado, mi hermano, amados, que todavía están alabando a Dios en luz y no en tinieblas, a que no venga ningún hermano del mundo que se ha convertido, recién convertido, y quiere imponer al pastor que se alabe y se crea un ambiente como en el mundo. No, ninguna manera. Hermanos, siempre tiene que haber lumbrera y luz en cada congregación, en cada iglesia donde el pueblo se congrega, porque siempre en el tabernáculo había luz permanente. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es el candelabro? ¿Cuál es el propósito del candelabro? Era alumbrar. Y ese candelabro tenía que permanecer siempre encendido para alumbrar. Para eso el aceite tenía que estar siempre permanente y que no escaseara. Por eso estaba uno encargado en el tabernáculo, el sacerdote, y los sacerdotes que se santificaban, porque nadie podía estar en el lugar santísimo y el lugar santo si no era bajo santidad. Y el sacerdote que fue elegido para mantener la lámpara encendida tenía que primeramente santificarse y vivir bajo la unción del Espíritu Santo, porque ninguna cosa contaminada, ninguna cosa con pecado podía tocar las cosas sagradas del tabernáculo, de la casa del Señor. Y si escaseaba o faltaba el aceite, y por negligencia alguna del sacerdote fallase el aceite y dejara de alumbrar la lámpara, lo que sucedía era que era sacado fuera y era muerto. Le daban muerte porque había incumplido al mandamiento, a la ordenanza que se le había ordenado que debía de cumplir. El aceite para la lámpara y el aceite de la unción era para mantener
las luces encendidas, la lámpara encendida, y también para ungir al sacerdote que iba a estar encargado de mantener las lámparas encendidas todo el tiempo. Entonces, hoy en día, ¿qué es el aceite? Hoy en día el Nuevo Testamento, ¿qué representa el aceite en nuestras vidas? El aceite representa al Espíritu Santo, por la cual Dios nos ha ungido cuando creímos y fuimos bautizados por Jesucristo y el poder de su Espíritu. El aceite de la unción, ese aceite con la cual así alumbrar la lámpara, es lo que representa el Espíritu Santo en nosotros. Que el Espíritu Santo, a través de su unción, cuando estamos en la santidad, alumbramos nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro ser, y alumbramos en el mundo también. Por eso tenemos que estar siempre ungidos del poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo a través de nosotros alumbre nuestras vidas, y con nuestras vidas alumbremos al mundo que está en tinieblas. Por eso, hermano, le digo que las iglesias donde se congrega la iglesia, en el local, en el lugar donde se congrega, siempre tiene que estar alumbrado, y nada de oscuridad, porque Dios es un Dios de luz, y tenemos que vivir en la luz, no en las tinieblas. Quiero hacer énfasis en eso, para que no descuidemos, para que no nos descuidemos, que el diablo entre con su mentira, más rechacémosles. Porque digo que es el Espíritu Santo, es la unción de Jesucristo en nosotros, porque Cristo significa unción, y si Cristo vive en nosotros, la unción está en nosotros. ¿Y quién representa la unción? Al Espíritu. Y si el Espíritu está en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, alumbramos. Somos luz, luz para nosotros y luz para el mundo. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 5, 14, 16. Mateo 5, Mateo 5, 14 y 16. Gracias a su nombre. 14, 15, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo también representamos en la casa del Señor y para el mundo esa lumbrera que el mundo necesita ver y ser alumbrado. Nosotros somos también ese candelabro que alumbramos en la iglesia, en la casa del Señor y fuera de la iglesia también. Porque no solamente debemos de alumbrar dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Que así de la manera que el Espíritu Santo en nosotros, cuando vivimos la santidad, alumbramos dentro y fuera. Dentro de la iglesia debemos también de alumbrar fuera de la iglesia. Salmo 132. Yo creo que sí, voy a ver. 132, 10.
Si lo vaya alguien, lo puede levantar. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. David, para llegar a poder ser rey, primero tuvo que ser ungido. ¿Y con qué y cuál fue el símbolo de la unción para David? Fue que el profeta Samuel tomó aceite y lo derramó sobre su cabeza, en símbolo y en señal que el Espíritu Santo de Dios le había ungido. ¿Y a quién era el que estaba en David para que gobernara, para que fuera rey del pueblo de Israel y gobernaba al pueblo de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu de Dios estaba en David. Porque sin el Espíritu de Dios en David, David no podría gobernar a su pueblo, al pueblo que Dios había elegido. Entonces, el símbolo del aceite en la unción de David representa al Espíritu Santo. Y era la manera para que todo el pueblo pudiese ver que este es el hombre a que Dios ha llamado, ha elegido para ser ungido como rey del pueblo de Israel. Esto significaba que el Espíritu de Dios estaría en David para gobernar a su pueblo. El versículo 7. Entraremos en el tabernáculo, postraremos ante el estrado de sus pies. Amén. En ese entonces la casa de adoración, la casa donde el pueblo de Israel se congregaba, era el tabernáculo, era el templo de Salomón, y cada uno que venía al templo se postraba. En otra palabra, se arrodillaba cuando estaba delante de la presencia de Dios en el templo, porque en el templo era la casa donde habitaba la presencia de Dios. Aunque David no construyó el templo para Dios, Salomón su hijo lo construyó, porque él le iba a hacer casa a Dios. Y allí donde el pueblo se congregaría, porque allí estaba la presencia de Dios. Y cada uno que venía y se postraba delante de Dios, aunque no le veían, porque Dios es espíritu y nadie podía ver a Dios por nuestra condición de pecador pecador que eran y pecador que somos. Nadie podía ver a Dios. Pero sabían que su presencia estaba allí, porque Dios dijo que Él moraría en el templo y que todo el pueblo se congregara, porque allí estaba la presencia de Dios. Por eso es bíblico congregarse, porque allí donde 2 o 3 se congregan, dice Jesucristo, allí estoy entre vosotros y en vosotros. No solamente está en el lugar, sino que está en nosotros también por medio del Espíritu Santo. Amén. Él se hace presente. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo claramente. Por eso congregarse es bíblico. Lo que es antibíblico es dejar de congregarse. Así que, mi querido hermano, que si tú no te congregas, tú estás en una falsa doctrina, porque el dejarse de congregarse es antibíblico, porque el congregarse es bíblico, y el que se congrega es que vive conforme a la palabra de Dios y conoce la palabra de Dios. Quiero decirte, aunque ahora te está yendo bien, porque ahora tienes salud, porque antes no tenías matrimonio, estabas pidiendo un varón, o estabas pidiendo a alguna hermana, a una esposa, y entonces estabas constantemente viniendo a la iglesia porque no tenías el varón que querías, o la esposa que querías, o el trabajo y el dinero, la casa o el carro, lo que tú le estabas pidiendo, y estabas viniendo a la iglesia porque no tenía trabajo,
porque estabas pasando necesidad, pero una vez que Dios te ha dado y te ha suplido tus necesidades, ahora porque no vienes a la iglesia, porque antes venía por tus conveniencias, pero ahora ya no quieres venir porque ahora ya no tienes lo que necesitabas. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y Él es justo, no se puede negar a sí mismo. Y lo que le pedimos Él nos concede. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dijo: no me dé demasiado para apartarme de ti, y no me dé poco también para renegar contra ti. Dame lo necesario. A veces el pueblo de Dios lo que necesita tener de parte de Dios es lo necesario, porque cuando tienen abundancia, la abundancia los hace apartar de Dios. A veces debemos de pedir como el apóstol Pablo, decir a Dios: Dios, tú conoces mi corazón, que soy débil. No me dé demasiado para no olvidarme de ti y de lo que tú me has mandado a hacer y de lo que tú me has mandado para servirte. Y me dé poco tampoco para no renegar y decir: Dios mío, ¿por qué no tengo esto y lo otro? Entonces debemos de ser sabios para pedir a Dios. Ahora tienes marido, ahora tienes hijos, ahora tienes carro, ahora tienes lujo, ahora tienes casa, ahora tienes trabajo, ahora tienes dinero, ahora ya no tienes donde poner la ropa, porque tiene tanta ropa, tanto lujo, que ya no tiene lugar. Ya el ropero se hace pequeño, tiene que buscar otro, porque tiene tanta ropa, tanto lujo, que ya no tiene donde poner. Ya no hay lugar donde caminar, donde pase la gente a tu casa cuando llega de visita, porque está lleno de zapatos de toda clase, de diferentes tipos de lujos. Ahora lo tienes. Ahora no necesitas al pastor. Ahora no necesitas a Dios. Pero sí lo estabas necesitando, que orara por ti, que suplicara, que rogaras a Dios, por tu sanidad, por tu salud, por tu bienestar. Pero al final, ¿qué has hecho tú? Apartarte de Dios. No eres luz, estás en tinieblas, porque has elegido vivir en tinieblas y no en la luz. Y dice la palabra que nosotros somos luz y lumbrera para este mundo. El Espíritu Santo nos ha ungido. El Espíritu Santo está en nosotros para dar luz en nosotros y para que demos luz allí al mundo donde camina cada alma en tinieblas. Y es el propósito de Dios, que testifiquemos de la luz. Y la luz es Cristo. Y si la luz es Cristo y Cristo está en nosotros, entonces Cristo alumbra a través de nuestras vidas. Y debemos dejar que Él alumbre a través de nosotros, viviendo en santidad y dando testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Versículo 13. Ahí en Salmo donde estamos, el 13. 132, 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. ¿Quién es Sión? Sión es en Israel, es el monte de Dios. Fue donde se construyó el templo de Salomón, construyó la casa de Dios, la habitación donde él había de morar, donde todo el pueblo debería de congregarse cada año, cada sabbat, y celebrar las fiestas judías. Para eso se hizo el templo, para que todas las tribus de Israel se acercaran a Dios y vinieran de todas partes ese día a hacer fiesta en honor y gloria a Dios. Para eso, porque su presencia estaba allí. Pero ¿quién es el Sión hoy en día?
en templo donde mora el Espíritu Santo, de almas convertidas a Cristo y consagradas a Cristo. Allí habitaré, dice, allí habitaré y estaré en mi presencia. En la iglesia que eres tú y soy yo. La iglesia, el lugar donde la iglesia se congrega. Allí donde está la presencia de Dios es en tu vida. Versículo 17. Allí haré retoñar el poder de David y he dispuesto lámparas a mi ungido. Aleluya. Allí haré retoñar el poder de David. El poder de David no radicaba en su propia sabiduría, en su propia fuerza, en su propia inteligencia. El poder que tenía David de la sabiduría radicaba en que la unción del Espíritu de Dios estaba en él. Y él era luz en medio de su pueblo. Esa es la unción. Eso es lo que representa el aceite. El aceite representa al Espíritu Santo con la que Dios te ha ungido. Al Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en ti para que alumbres en medio de las tinieblas. Versículo 17. Proverbios 24:20. Porque para el malo, Proverbio 24:20, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Escucha bien. En estos últimos tiempos, muchos convertidos que una vez vinieron a Cristo y fueron ungidos con su Espíritu Santo y vivían en luz, se han dejado apagar por querer vivir en los placeres de la carne y conforme vive el mundo. Porque parece que la luz en ellos, Cristo, la luz, el Espíritu Santo que los iluminaba y los iluminaba al mundo a través de ellos, no era suficiente. Han decidido vivir en tinieblas. Por eso se ha apagado, han dejado apagar la unción del Espíritu Santo, porque han decidido vivir en las tinieblas en vez de estar en la luz. Y ahí están apagados. ¿Y qué es lo que le pasaba al sacerdote si faltaba el aceite y dejaba que las lámparas se apagaran? ¿Qué le sucedía al sacerdote? ¿Qué le sucedía al sacerdote aunque había sido ungido, pero había dejado que la lámpara dejaban de alumbrar? ¿Qué le pasaba? Era muerto. Era muerto. Así le están pasando a muchos creyentes en estos últimos días, que una vez que han sido ungidos por el Espíritu Santo, han dejado apagar al Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo ya no alumbra en ellos, porque lo han dejado apagar, porque se han dejado apagar y han entristecido al Espíritu Santo tanto que ya el Espíritu Santo ya no alumbra en ellos, mas las tinieblas están sobre ellos. Porque se han vuelto carnales, se han vuelto impíos, y peor que impíos, porque una vez conocieron la verdad y se han regresado a sus viejos caminos, a sus viejos hombres, a sus viejos vicios, a sus viejos deseos, a sus viejas pasiones, y han dejado apagar porque han entristecido al Espíritu Santo. Ay, misericordia, Dios.
cada uno de nosotros, Padre. Aleluya, Jesús. Ten misericordia, Dios mío. Aleluya. Y aunque los tiempos son difíciles y aunque nos abandonen, Dios mío, no se nos apague la llama de tu Espíritu Santo, el fuego de tu Espíritu Santo, con la que hemos sido bautizados, no solo en agua, sino en tu Espíritu. Que la llama de tu Espíritu Santo se encienda en nosotros para seguir alumbrando a nuestras vidas y que nuestras vidas sean alumbradas para que sigamos alumbrando en este mundo lleno de tinieblas, en este mundo que se pierde, en este mundo en que las almas caminan en tinieblas. Dios mío, que seamos luz todavía en medio de este mundo donde las almas caminan sin Dios y sin esperanza, en el mundo de tinieblas, donde el diablo no quiere que sean iluminados para que se pierdan, Padre. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, reprendemos al diablo, reprendemos las tinieblas y alúmbrenos. Danos tu aceite, Espíritu Santo. Danos ese aceite, esa unción de poder para seguir alumbrando nuestras vidas, para que tu palabra siga alumbrando nuestros caminos y no caigamos y no tropecemos como muchos ya han tropezado, muchos han caído y no quieren